Hoy es sábado y el presidente de los Estados Unidos acaba de huir de Washington. Literalmente no es una metáfora de acaba de huir, no, literalmente salió corriendo, como las ratas cuando el barco se hunde. Trump se fue de Washington usando los recursos del Estado porque todo se le vino encima al mismo tiempo que su gente lo traicionó. Después de que perdieron las elecciones esta semana, el resto de sus disque aliados republicanos dijeron: pélate, yo no me voy a hundir con ese loco. Trump les dio una orden, apenas ayer en la noche les estaba yo platicando de esto, del filibusterismo, ¿no? Era una orden a los republicanos, ahora lo vamos a explicar de nuevo para los que no vieron el en vivo de ayer. Y lo desobedecieron, lo traicionaron. Era el último plan final de Donald Trump para controlar el Senado y fracasaron. Su partido lo desobedeció. Su Departamento de Justicia lo dejó en ridículo, lo veíamos ayer también, y encima lo meten en un nuevo escándalo intentando recortar los beneficios del SNAP cuando ya tiene una orden judicial, que es este programa de cupones alimentarios. Gracias a eso, pues 42 millones de estadounidenses pueden comer. Sin eso, hay 42 millones de estadounidenses que no comen. Esa es la realidad. Y Trump se los quiere quitar a como dé lugar. Si hacemos un recuento, la economía de los Estados Unidos está desplomando. Es el tipo de fin de semana en el que cualquier presidente cuerdo o con un poco de razón, pues ¿qué hace? Obviamente convoca una reunión de gabinete para arreglar esta megacrisis. Trump no. Trump empacó sus maletas y se fue corriendo a su refugio en Mar-a-Lago, como hace cada vez que no puede sostener el desastre que él mismo provoca. Y si no me creen, hay video. Bueno, ¿cuándo se va? Precisamente, que estas imágenes son reales de ayer por la noche, pelándose y arribando a su refugio a llorar. Bueno, no necesariamente a llorar. Últimamente Don Trump se está tirando mucho a la parranda, ¿eh? Yo creo que... ¿Se acuerdan del comandante Borolas en México? Del amante del bacacho. Bueno, pues parece que Donald Trump, si dice que no le gusta el alcohol, lo que parece que sí le gustan mucho las fiestas. Y mientras esto pasa, pues millones de familias se preguntan si van a comer la próxima semana. Los datos del empleo nosotros se los mostramos, pues ya están confirmando que Estados Unidos perdió. Fíjense nada más qué desastrosa cantidad, aparte de lo del recorte a los cupones del SNAP. 153,000 empleos desaparecieron de los Estados Unidos solamente en octubre. O sea, dicho de otra forma, 153,000 despidos sin que no se generara un solo puesto de trabajo en el balance general. Imagínense. Y mientras, pues claro, los índices de confianza del consumidor pues están en el nivel más bajo desde el 2018. Datos de la propia Universidad de Michigan. Y ese es el contexto real de este sábado de pánico, ¿eh? Un presidente que quedó acorralado por su propio colapso, huyendo en medio de una traición, de una tormenta política, pero también una tormenta económica y judicial que él ya no puede controlar. ¿Se acuerdan precisamente de lo que les dijimos nosotros anoche? Que el verdadero plan de Trump para destruir la estructura democrática desde adentro ya estaba en marcha. Bueno, por lo menos él había dado la orden. De eso a que alguien le haga caso ya es diferente. Pues ahí lo tienen, paso a paso, tal como lo anticipamos nosotros. Lo que detonó esta traición, que hoy lo ve así Donald Trump, a su persona, pero no a los Estados Unidos, es el caos que él mismo generó con este intento de desaparecer o eliminar el filibuster en el Senado. Vamos a explicar qué es esto, porque además esto es clave también para entender ¿por qué se le derrumbó todo a Donald Trump? Era su última baraja para tener un poco de control. Claro, él va a seguir haciendo lo que quiera a sus anchas.
pero si lo sigue haciendo, hay bote seguro. Y si no para Trump, para el resto de su gabinete. Y el único remanso que le quedaba era el filibusterismo. Bueno, ¿qué es esto? Muy simple. Es una regla parlamentaria que existe en los Estados Unidos desde el siglo XIX, literalmente, que sirve para proteger minorías políticas. En México también tenemos nuestros mecanismos para proteger a las minorías. Pero en Estados Unidos, en pocas palabras, pues esto lo que hace es impedir que una aplanadora o un mayorete, pues, le apruebe leyes sin consenso a los Estados Unidos, sin pelar a los demás. Y en el Senado de los Estados Unidos se necesitan al menos 60 votos de 100 para cerrar el debate y hacer una propuesta de ley. Si tú no llegas a esos 60, pues cualquier senador puede hacer esto, filibustear. ¿Qué es eso? Bueno, hablar durante horas y días, incluso para bloquear la votación. Muchos dicen pues que eso es una traba. El mismo Trump lo decía ayer, acuérdense, ¿no? Pero la realidad es que eso es lo que evita que un presidente autoritario controle por completo el Congreso. Es una válvula de freno, es una forma de obligar al diálogo. Y Trump quería eliminarla ayer. Él lo dijo. Váyanse al en vivo de ayer, si no, les pasamos hasta 3 veces cuando él lo dijo y las filtraciones que se dieron. Yo pensé en algún punto que ya era el plan de los republicanos, porque si se los ordena su patrón, pues ¿qué más van a hacer? Yo creo que ni él mismo contaba con que le iban a dejar hablando solo, porque su plan básicamente era convertir al Senado en una extensión de su voluntad y poder aprobar jueces, decretos, presupuestos sin oposición. Literalmente, pues él lo que quería ayer era acabar con el último muro que le quedaba a la democracia estadounidense. Y ayer por la noche, antes de irse, Trump mandó incluso un mensaje directo a los senadores de su propio partido, que no quedaba sujeto a malinterpretación, ¿eh? Él les ordenó no moverse de Washington hasta que eliminaran el filibuster. Lo dijo textualmente, dijo, no se vayan hasta matarlo. Quería forzarlos a cambiar las reglas históricas del Senado, pero lo ignoraron, lo dejaron hablando como loco. Vaya, ya ni siquiera los más leales del ala maga lo siguieron, ni Ted Cruz, ni Lindsey Graham, ni el bloque más radical quiso acompañarlo. Aquí no hablamos de MAGA Mike, porque acuérdense que estamos hablando del Senado, no del Congreso. Pero el equivalente a MAGA Mike, o sea, los que se le tiran siempre de tapete a Donald Trump, que ciegamente hacen lo que él ordene, o hacían Ted Cruz, Lindsey Graham, ya no más. Porque saben que eliminar esa regla, pues sería abrir la puerta a un régimen sin control. Y que Donald Trump está precisamente sin control. Y ahí fue donde anoche comenzó su caída, ¿eh? Porque ese rechazo interno, ese acto de rebeldía que vimos anoche, amigos, fue la primera señal de que Trump ya no manda ni en su casa, ni en su propio partido, que ya lo dejaron hablando solo como loco. Miren, en política hay amigos de a mentiras y enemigos de a de veras. Y las lealtades en realidad son lealtades a los intereses. Y cuando el interés se acaba la lealtad. Y eso lo descubrió anoche Donald Trump, ¿eh? Trump ya no garantiza ganar elecciones. Por eso lo abandonaron. Por eso se acabó el interés y se acabó la lealtad. Todos esos con los que él se rodeaba, Lindsey Graham, Ted Cruz, pues no eran amigos de Donald Trump, eran amigos del poder. Un poder que Donald Trump ya no representa porque no lo quieren en los Estados Unidos. Por eso lo dejaron solo. Y en lugar de mostrar fuerza, pues la realidad es que Trump lo que mostró fue soledad. Cuando se dio cuenta de que ya nadie lo pela, de que ya nadie lo obedece, ¿qué hace? Pues se va. Cuando siente miedo, se va. Dijo que nadie abandonara Washington y vean ustedes las imágenes, él fue el primero en irse. Se subió al avión presidencial, pagado, por cierto, con el dinero de los estadounidenses, y aterrizó en Florida. Un presidente huyendo
de su capital, mientras el resto del país se hunde a pedazos, cuando él había dicho supuestamente pues que nadie se moviera de ahí, ¿no? Hasta acabar con esto, y no lo hizo. Bueno, no nada más eso, fíjense, llega a Mar-a-Lago, Florida, como siempre, le encanta la parranda y los excesos. Hace una fiesta con sus amigos multimillonarios, amigos de mentiras, también. Ya debería de quedarle claro eso. Están viendo ahí qué le sacan, qué negocio hacen, ¿no? ¿Cómo entre ellos hacen dinero? Bueno, vean lo que les dijo. No lo tradujimos al español, realmente es muy corto, pero lo que dice es, a mí no me gusta la gente inteligente y a la gente inteligente no le gusta lo que yo digo. O sea, se lo dice a sus invitados como diciendo, con ustedes bola de estúpidos me siento bien porque son pendejos, pero me molesta la gente inteligente porque esa sí sabe que le miento. Smart people don't like me, you know, and they don't like what we talk. Smart people don't like me, you know, and they don't like what we talk. Ahí lo tienen, por si quedaba duda, ¿no? Esa es la imagen que define este sábado. Y lo que más me extraña es que la gente se ría. O sea, a nadie le cayó el 20 de que, cabrón, yo me estoy riendo. A mí sí me agradó lo que dijo. ¿Me habrá dicho pendejo? No, se rieron. Pero el desastre apenas empezaba, Porque mientras Trump escapaba, pues el Departamento de Justicia, ya saben, la brillante Pam Bondi, presentó un escrito ante la Corte Suprema para suspender el pago de los beneficios del SNAP. O sea, decidió castigar a los más pobres justo el mismo día en que sus aliados más cercanos lo traicionaban. Kristi Noem, Cory Lewando viajaban en sus jets privados como si fueran estrellas de rock, todo con dinero que luego pues se cobran de los impuestos y los ponen ahí como gastos del gobierno. Para ellos sí hay subsidios, para el pueblo no. ¿Y cuál es el argumento oficial? Pues que el país necesita mantenerse líquido, o sea, con dinero. Y no hay suficiente dinero para mantener los programas de asistencia social, no tienen suficiente dinero para darle de comer a 42 millones de estadounidenses, pero sí tienen dinero para mandarle 40,000 millones a Javier Milei. Esa excusa se cae sola. El mismo Trump acaba de aprobar precisamente el envío de esos 40,000 millones de dólares a la Argentina, que no van a beneficiar a la Argentina. Los argentinos no van a ver $1 de eso. Bueno, también déjenme decirles, no lo van a ver. Pero yo como estadounidense, si lo fuera, que no lo soy, me sentiría muy molesto pensando que mi gobierno me deja solo cuando a mí me exprime hasta el último centavo de impuestos y cuando necesitamos del gobierno, para el pueblo no hay nada, para otros gobiernos hay todo. El Pentágono, pues ya salió a presumir que tiene el presupuesto más alto de la historia, 886,000 millones, en un momento en donde la gente no tiene literalmente ni subsidios de estampillas para comer. Entonces, ¿de qué falta de liquidez estamos hablando? No falta dinero. Lo que falta es intención. Tampoco es que tengan dinero a mares, pero viven de la deuda y del crédito. No es un tema económico, es un tema de crueldad política, mientras Donald Trump pues hoy está de fiesta. Ahí lo tienen. Y mientras, en Estados Unidos, el hambre como herramienta de control. Millones de familias que no están en esa fiesta, por supuesto, que están esperando a que le transfieran $23 para que coman en un mes. Eso es lo que ahora daba SNAP. Y ayer el Departamento de Justicia dijo que lo quiere recortar. Imagínense. Por eso hoy está organizando esta fiesta temática de los años 20, con mujeres metidas en copas de martinis gigantes, joyas subastadas incluso por millones de dólares.
¿Saben cuál es el lema de esto? A little party never killed nobody. O sea, una pequeña fiestecita, pues nunca mata a nadie, ¿no? No, les decía yo el otro día, lo que está matando de hambre a los estadounidenses en estos momentos es el recorte de los beneficios del SNAP. Eso sí, para que vean, está fuera de control. Por cierto, aquí tienen ustedes, déjenme, les voy a poner una imagen por aquí de la subasta de joyería que se está haciendo este fin de semana, precisamente en Mar-a-Lago. ¿Con qué fin? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero ahí ustedes lo pueden ver. Multimillonaria. A ver, no está rematando las joyas que tenga él porque le falta dinero, no. Pues es una joya que a lo mejor estaba en $100,000, termina ahí en subasta por $1 millón. Y él dice que una pequeña fiestecita no le hace daño a nadie, mientras va a sacarle hasta el último dólar que puede a sus amigos multimillonarios. Pero, pues sí, una pequeña fiestecita sí mata. Mata cuando la fiesta se paga con el hambre de millones de estadounidenses. Una pequeña fiestecita en estos momentos en Estados Unidos sí mata. Mata cuando se convierte en símbolo de desprecio. Y mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues sale a argumentar a la corte que los pobres pueden esperar. Y mientras en Mar-a-Lago se está brindando con champán de $5,000. O sea, esto no es una casualidad. Esto es un mensaje. Y es la confirmación de que hay dos Américas en los Estados Unidos en este momento. Porque recuerden que ahí a Estados Unidos le dicen América. Entonces hay dos Estados Unidos. Unos de los que viven en una bola de cristal y la otra Estados Unidos es de 42 millones de gentes que no saben si van a poder comer hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Y si esto fuera solamente una cuestión de imagen política, bueno, pues causaría indignación, ¿no? La subasta, las fiestas. Pero no, es un impacto real. Según datos oficiales, repito, 42 millones de estadounidenses dependen del SNAP para alimentarse. Ahí lo tienen ustedes. El beneficio promedio es de $6 diarios por persona, es lo que les dan. Y eso es lo que Trump está bloqueando. 6 miserables dólares por estadounidense y no se los quiere dar. A Milei sí le da 40,000 millones de dólares. Pero a su gente que votó por él, porque la mayoría de estas personas, irónicamente, votaron por los republicanos, les quiere quitar 6 miserables dólares que necesitaban para comer. Es indignante. Bueno, súmenle encima el recorte a los subsidios médicos, súmenle la cancelación de los apoyos de vivienda, súmenle el cierre parcial del gobierno. Vaya, estamos hablando de una crisis humanitaria en Estados Unidos. Si 42 millones en situación de hambre, y de los cuales ya se habla que 12 millones son niños y que van a entrar en hambruna, no es una crisis humanitaria en el país disque más rico del mundo, pues entonces yo no sé qué es. Están dejando sin comer a su propia gente. Pero las bombas para Israel, esas no paran. El financiamiento de jet privados tampoco. El subsidio a otros países menos. Vaya, es tan absurdo que parece una sátira, pero no lo es. Bueno, por si fuera poco, el mercado laboral se está derrumbando en estos momentos. Ayer les comentaba yo, y les repito este dato que a mí me parece impactante, 153,000 empleos. Fíjense nada más en esto. ¿Cómo nos critican el ala maga a Canadá, no? Pero resulta que Canadá, mientras Estados Unidos perdió $153,000. Y ojo con este ejemplo. A ver, yo les digo, hay muchas cosas que hay que voltear a ver a la presidenta Sheinbaum por lo que está haciendo en México. Cuando se trata de política social, en materia económica hay muchísimas cosas en las que el mundo tiene que voltear a ver a Canadá. Cada quien tiene sus fallas y sus críticas. Digo, me queda clarísimo. Pero con el banco nunca pierdes. Y tenemos un primer ministro que es banquero. Y Trump no le va a ganar. El señor sabe lo que hace. Sabe cómo joder al cliente y el cliente es Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo Mark Carney? Entre menos le vendamos a Estados Unidos, mejor. Cuidado con el discurso, yo se los dije el otro día.
de que en México caigamos en la tentación de, mira, ya se fue Canadá, todos para nosotros, ganamos. Es una trampa, es queso en la ratonera. Canadá se fue a diversificar su mercado. Mark Carney casi ni está en Canadá. Esta semana se la pasó en Asia, después Europa, llegó brevemente aquí, se volvió a regresar. Vaya, se reunió hasta con Xi Jinping. Y Canadá, mientras Estados Unidos perdió el mes pasado 153,000 empleos, pues Canadá ganó 66,000 en el mismo periodo. O sea, eso significa que mientras Estados Unidos sigue pues buscando con Donald Trump el rumbo de los aranceles, pues se está hundiendo en la recesión. Y quiere decir que no está tan perdido Mark Carney, cuando al final la diversificación de mercados está dando un resultado inmediato. El mismo Buró de Estadísticas Laborales, pues acuérdense que ya sacó su último informe, creo que hace 3 meses. Ya no quieren sacar informes oficiales. O sea, así de desastroso estará. ¿Saben cómo se sabe, ahora sí que válgase la redundancia, que faltan 153,000 empleos? Por fuentes independientes, por ejemplo, ADP, estos de las nóminas. Porque claro, pues ahora esos trabajos ya no existen. Los pocos datos que se tienen del empleo en Estados Unidos son de fuentes privadas, porque el gobierno ya mejor ni habla de eso. Es su obligación. Pero le conviene mucho el cierre del gobierno. Con esa excusa no informa el desastre de la administración Trump. Bueno, eso en cualquier otro país sería un verdadero problema. Imagínate que el piloto del avión no tiene controles, no tiene GPS. Oye, entonces, ¿cómo sabes a dónde vamos? Pues ahorita cuando pasa un ave, pues va y me guío, ¿no? Por las estrellas. No funciona así. Y en estos momentos Estados Unidos está volando sin controles, sin GPS. No hay datos. Al menos no información oficial. Pero bueno, lo presenta como un ajuste temporal estratégico a la baja, ¿no? Todo este desastre suyo. Es el tipo de eufemismos que usan las dictaduras, los regímenes, que ya no pueden sostener su narrativa y que al final hacen esto. Y mientras, pues todo se cae a pedazos. Pero para él no, para Trump, pues son temas absurdos, aburridos. Ayer mismo él publicó que ordenó investigar a las empacadoras de carne por colusión criminal. Háganme el favor. Colusión criminal. Si creen ustedes que no hubo nada más ridículo que haber acusado de terrorista al tipo que le lanzó una torta de jamón de salami, una torta de salami del Subway a un oficial de ICE, pues ahora resulta que Trump ayer sale a pedir que se investigue a las empacadoras de carne por colusión criminal porque según él, los precios del ganado bajan, pero el precio del bistec sube. Y para él eso es una conspiración contra los Estados Unidos. A ver, se le olvida que él mismo destruyó la cadena de suministro con sus guerras comerciales, con los bloqueos a importaciones. A ver, incluso propuso traer carne de Argentina, a pesar de que hubo señalamientos de fiebre aftosa. O sea, destruyó el mercado y ahora acusa a los productores estadounidenses de sabotaje. Es el mismo patrón de siempre. Culpa a otros por el caos que él mismo provoca, nada más que esta vez, pues ya ni su base lo defiende. Esta vez le dieron la espalda. Ni siquiera los rancheros, por cierto, porque ya entendieron que haber votado por Trump le salió carísimo. Los quebró. Y lo estamos ya viendo en tiempo real. Y encima los criminaliza. Es un problema que no nada más es político, por supuesto también es moral. Su propio partido ya empezó a tomar distancia de Trump, por eso ya no de lejitos. Porque vieron las encuestas, la aprobación de Donald Trump está por los suelos, en su punto más bajo. Apesta. Y quien se le acerque, pues va a agarrar el mismo olorcito. Ni siquiera en el 2021, después de lo del asalto al Capitolio, Trump estaba tan hundido como hoy. Y eso explica muchísimo el tono histérico de todos estos días. Eso explica por qué salió corriendo ayer precisamente de la Casa Blanca para Mar-a-Lago, caminando sin rumbo, repitiendo frases que no tienen sentido, incoherencias, negando que hay inflación en Estados Unidos. Dijo que Walmart garantizó que este año la cena de Thanksgiving iba a bajar 25%. Pero el listado tiene menos productos, menos productos genéricos. Es decir,
mintió con los números para crear la ilusión de prosperidad. Ahora sí que el pavo de Aquilo se los dejó en medio y les dijo que puta, qué ofertón, ¿no? Pues ya, gracias. Pues es el mismo truco de siempre. Reducir la realidad a propaganda. Esa es la realidad. Y aquí estamos, un sábado, viendo al presidente más disque poderoso del planeta esconderse en su club privado, mientras el país se derrumba, mientras los suyos lo traicionan, porque no hay liderazgo, no hay planeación, no hay dirección. Lo que tenemos es a un hombre desesperado que corre del caos que él mismo creó. Y lo más irónico, pues él mismo lo dijo hace años. Él mismo se burló de otros, ¿se acuerdan? Y miren, hoy las mesas se le voltearon a él. Y ahora el caos que él mismo sembró, pues se le está cayendo encima. Nosotros se los dijimos desde el principio. Su gobierno no es una administración, es una estafa piramidal. Este tipo está implementando un régimen en los Estados Unidos. Así que, bueno, pues vamos a prepararnos para ver qué más sigue, porque esto no se acaba este sábado, todavía le quedan 3 años. Así que, válgame Dios, las cosas que no contaremos aquí, ¿verdad? Bendiciones para todos, Francisco Flores del Desierto. Pues sí, el que se dice ganador, ¿no? En el primer mandato de Trump ni cuenta sobre los narcos. Ahora que ya no lo dejan seguir robando petróleo, pues ahora sí es. Ahora todos son narcoestados, ¿no? Y las amenazas son la izquierda. Comandante Mr. Palomino dice, Víctor, en muchos trabajos van a subir los precios de las aseguranzas médicas hasta un 30%. Hay más gente con niños que ya pagan 800 mensuales. Imagínate un aumento del 30%. Terrible, ¿eh? Terrible. Por cierto, una disculpa. Este en vivo es la segunda ocasión que lo intentamos porque la primera no fue algo del algoritmo. Esta vez yo creo que sí fue algo aquí de nuestro sistema, como estábamos reordenando precisamente la cámara y como están todos los cables, apenas mueves algo y hay que recablear todo. Pero aquí estamos de vuelta. Saludos hasta Seattle a Juana Ramos. Víctor, dice David Hernández, hay que tener cuidado. Hace unos días y ayer ha venido diciendo que según la patrulla fronteriza recibió disparos del lado mexicano. ¿Será que quieren entrar con esa excusa? Hay que tener muchísimo cuidado. Dice Blue, The Mexican Family, discúlpame falta de conocimiento, pero ¿por qué en Estados Unidos no hay un golpe de Estado? ¿Por qué el ejército no derrota o puede intervenir contra su presidente? Difícilmente, pero y ni Dios lo quiera. Pero más que golpe de Estado, acuérdense que en el país más armado del mundo, cuando la gente se harte y apenas vuela el primer disparo, eso se va a volver un infierno. Un infierno fuera de control. En Estados Unidos es el país del mundo en donde hay más armas que gente. Imagínense, o sea, se estima que cada persona tiene en promedio 3 armas, incluso los bebés. Y alguien que me mire en Estados Unidos puede decir, no, mi bebé no tiene 3 armas. Bueno, tantito peor, porque quiere decir que las 3 que le tocaban a tu bebé la tiene otro adulto que tiene 6. Y si tú tampoco tienes, pues tiene 9, ¿no? Peligroso. Trump se acaba de poner literalmente la soga al cuello con sus propias manos. Lo peor es que obligó a su propio Departamento de Justicia a dejarlo todo por escrito, a dejar evidencia. Es increíble esto que les voy a mostrar porque tenemos, por supuesto, los documentos de la Corte Suprema de Justicia y los vamos a analizar con ustedes. Ahora sí, como pan caliente acaban de salir porque el presidente de los Estados Unidos ya con esta, yo diría, ya se le convirtió en una obsesión de la hora o nunca para vengarse de sus enemigos políticos con este trauma que trae, que su equipo legal pues terminó cometiendo el error más torpe que hemos visto en muchísimo tiempo. Resulta, y déjenme les voy mostrando los documentos, ahorita los vamos a analizar uno a uno. Resulta que firmaron un documento oficial en el que en vez de negar pruebas, pues admiten que existen pruebas que los incriminan y dicen que no las van a entregar, pero eso no es opcional. A ver, eso es como si
dijeran que pues todo lo que prueba que en estos momentos, cuando existe esta sospecha de que hay una cacería de brujas en los Estados Unidos, el mismo Trump dice, sí, pero no te voy a dar las pruebas que evidentemente existen de que esto es una persecución política. Y no queremos que lo veas. Y ahí es donde resulta que entra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que hemos estado hablando muchísimo de ella porque acaba de soltarle un bombazo jurídico a Donald Trump que no solamente pone en jaque toda esta operación, sino que de alguna forma expone cómo el sistema por completo ya está siendo manipulado desde la Casa Blanca para cumplir una sola cosa nada más: destruirla. Miren, todo esto comenzó, y yo creo que vale la pena enfatizar, bueno, pues cuál es el origen precisamente de todo esto, porque tiene su historia y aquí la vamos a ver, y cómo también Pam Bondi tiene una enorme responsabilidad en esto, que comienza con la moción que hacen contra Letitia James para que desestime un caso penal que el Departamento de Justicia presentó en su contra. Parecía algo, bueno, pues otro caso más de las patoaventuras de Donald Trump, y hoy se le está convirtiendo en su peor pesadilla por una razón que es brutal. Resulta que Trump está haciendo hasta lo imposible por callarla, precisamente por haber hecho bien su trabajo. Y miren, para que no quede duda, pues resulta que la señora presentó más de 360 declaraciones públicas hechas por el propio Donald Trump desde que ella le abrió esta investigación civil contra su organización en el 2019, en la que el mismo Trump la llama corrupta, pero también la llama enemiga pública, la llama vergüenza para Nueva York. Bueno, se fue como hilo de media todos los insultos que ustedes se puedan imaginar. Esos mensajes pues no fueron opiniones sueltas. Fueron instrucciones disfrazadas de un berrinche. Fueron frases como alguien detenga a Letitia James o que pague por lo que está haciendo. La cosa es que está haciendo justicia. Y esas son órdenes cuando vienen del presidente de los Estados Unidos. Párela, ¿cómo? Cállenla, ¿cómo la van a callar? ¿A qué se refiere específicamente? Porque ahí hay órdenes. Y le están montando una investigación. Investigación que, por cierto, puede costar cientos de millones de dólares en multas y juicios civiles. Ahora, creo que es importante para los que sean nuevos aquí en el canal dar un pequeño recordatorio de quién es Letitia James, por qué en estos momentos es el terror más grande que tiene Donald Trump. Tiene varios, pero este fin de semana el que tiene aquí en la mira, que no se lo nombres porque es el coco de Trump, es Letitia James, que es la fiscal general del estado de Nueva York. Le ha puesto el dedo a Donald Trump desde hace años. Y desde hace muchísimo tiempo Letitia James se ha convertido pues, en una de las figuras más temidas por el círculo del poder del presidente de los Estados Unidos. No nada más porque fue la primera funcionaria en enfrentar a Donald Trump así abiertamente desde adentro del sistema, también porque de alguna forma fue la que logró lo que nadie había conseguido, que era, bueno, pues demostrar ante un tribunal que las organizaciones benéficas de Donald Trump o las organizaciones Trump lo que hacían era un fraude. Y expuso el fraude de Trump. Inflar sus activos para fingir que eran más ricos y cuando fingía esta riqueza, pues le daban préstamos que necesitaba, beneficios financieros, y cuando tenía que pagar impuestos, pues resulta que ya no era tan rico como decía. ¿En qué termina ese juicio civil? Pues termina en que le ponen a Donald Trump una multa de 350 millones de dólares. Encima el presidente tiene restricciones muy fuertes, él y sus hijos, que se supone que no pueden operar negocios en Nueva York. Ahí no los quieren porque ya saben las fichitas que son. En Nueva York los Trump son defraudadores. No es un mote, está probado en un juicio. No pueden hacer negocios ahí, de muchos tipos. Bueno, fue Letitia James la que expuso esto. Y desde entonces, pues, no nada más es una fiscal más para Donald Trump. Es
pues obviamente su peor pesadilla. Después de esa derrota monumental, que además lo exhibió como lo que es, un estafador de bajo pelo, pues lo que siguió fue una persecución política en contra de ella. Y de pronto, pues todo el aparato del gobierno federal de los Estados Unidos, que ahora controla Trump, comienza un día sí y otro también a apuntarle a Leticia James. ¿Cómo lo hace? Bueno, fíjense. ¿Cómo es de vengativo este tipo? Y vean lo que le dolió. Primero, le quitaron permisos de seguridad. Luego, armaron a un grupo especial adentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una única misión. O sea, es un equipo que solo se dedica a investigar a Leticia James para ver si le encuentran algo malo, para meterla al bote o algo. Luego, mágicamente, le aparecieron cargos penales por cualquier tontería que ustedes se puedan imaginar. Irregularidades supuestamente en una hipoteca de su casa. Leticia James incluso ya denunció que pues, todo esto no es coincidencia. Obviamente es una operación de una venganza política porque le dolió mucho a Donald Trump que en su momento lo exhibiera como un estafador, como un defraudador fiscal. Y ahora que es presidente, pues imagínense, quiere hundirla. Pero lo más impactante aquí es que esa venganza está documentada. Y se supone que un presidente no puede hacer eso, no puede usar la Casa Blanca para vengarse de quienes, haciendo justicia, han descubierto lo estafador, trácala, rata, defraudador que es. Porque, obviamente, ¿por qué digo rata? Pues un sinónimo que usamos en Veracruz de robarle al fisco, que de otra forma es defraudación fiscal. Y en su moción que presenta en el tribunal Leticia James, pues resulta que pone a declarar y exhibe declaraciones de más de 360 acciones públicas de Trump en donde la insulta, pero también donde la amenaza, donde le exige que sea procesada y bueno, que la metan a la cárcel prácticamente. No solamente eso, el mismo Departamento de Justicia pues firmó un documento oficial, el del 4 de noviembre, donde reconoce que existen mensajes, correos, pruebas sobre esa persecución, pero que no los van a entregar. Ahí están ustedes viendo los documentos, ahora se los leo. Bueno, para decirlo de otra forma, vean hasta dónde llega la tarugada. O sea, está admitiendo la Casa Blanca, Pam Bondi en específico, esta señora, que hay evidencias. Está confesando que la están persiguiendo. Eso en un lenguaje legal, pues es dinamita pura, porque Leticia James es muy importante en esta historia precisamente porque su trato hacia ella, la carnicería de brujas, pues no se trata nada más de su persona, se trata de la investidura que representa y de que si un juez acepta sus argumentos, pues se va a probar que el presidente de los Estados Unidos está usando el poder del Estado pues para perseguir a una funcionaria electa por motivos muy, muy personales. Y eso va a dejar ahí un precedente muy peligroso, ¿eh? Bueno, lo irónico es que todo esto se está desencadenando por un errorcito legal del propio gabinete de Trump. Un errorcito que hoy está dejando en evidencia hasta qué punto su administración está dispuesta a torcer las leyes para salvarle o lavarle la cara a Donald Trump, mejor dicho. Pero aquí viene lo más fuerte, porque el 4 de noviembre del 2025, el Departamento de Justicia, liderado por Pam Bondi, que prácticamente es una empleada de Donald Trump, saca un documento que tituló Notificación de razones para no entregar descubrimiento relacionado con acusación de persecución selectiva y vengativa. Así se llama, para que vean que no les digo mentiras. Ahí está. Ahí pueden ustedes ver el título, ¿no? Notificación. Déjenme, me regreso. Ahí está. Notificación de razones para no entregar descubrimiento relacionado con acusación por persecución selectiva y vengativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que reconocen que tienen pruebas, que tienen correos, mensajes de texto, a lo mejor hasta tienen mensajes cifrados, que demuestran o podrían demostrar que esta acusación contra Leticia James
pues es una vendetta política, es la venganza de Donald Trump, pero que no lo piensan entregar por sus pistolas. O sea, es como si... Vamos a cambiar de caso, ¿no? Hay un caso en donde se acusa a alguien de asesinato y la defensa presenta un documento que dice: moción para no entregar el arma con la que mi representado mató al difunto Juan Pérez. Pues, ¿qué clase de idiota le pone un título así a un documento? A ver, pues sí, no dice explícitamente que existe, pero no niega que existe. De alguna manera hay una aceptación y dicen que no van a soltar esto hasta que la defensa demuestre de manera rigurosa que hay base para pedir estos documentos, que lo que están diciendo es que sí existen esos documentos, pero pues si no nos obligan, pues no lo vamos a dar. Y ahí es donde ellos solitos se delataron, porque cualquier fiscal con experiencia sabe que si no vas a entregar algo, pues simplemente no lo entregas. A ver, no vas a presentar un escrito legal diciendo, pues sí lo tengo, la verdad, pero no quiero dártelo. Eso es tanto como pues encender una bengala sobre un lugar donde escondiste las pruebas y decir, hey, aquí están, ¿no? Bueno, obviamente, eso es lo que hizo Leticia James, que es fiscal. Se la vio venir, se aprovecha de esto y en esta moción dice, gracias por admitir, así lo dice, ¿eh? Gracias por admitir que existen estos documentos. Gracias por dejarlos por escrito. Ahora les vamos a obligar a entregarlos todos. Tómala, campeón. Miren, es más, de hecho, déjenme... Yo creo que vale la pena echarle una lectura que ahorita lo vamos a ver a detalle, pero vean nada más esto. Lo vamos a leer. Si el gobierno, más o menos, ¿no? Si el gobierno no creía que poseía pruebas relacionadas con una acusación selectiva o por venganza, DE46 en la página 4, o sea, vean ustedes, podría haberlo indicado sin más, sin necesidad de presentar un aviso declarando su intención de producir dicho material. Sin embargo, el aviso del 4 de noviembre aparentemente contradice lo que el gobierno había sugerido previamente, que no tenía en su poder ninguna prueba relevante para el argumento de la defensa sobre una persecución penal por venganza. En efecto, parece reconocer, vean ustedes, ahí está el documento judicial, ¿eh? Dice, en efecto, parece reconocer ahora que sí posee cierto material de prueba relevante que podría respaldar el argumento de la defensa sobre una venganza procesal. Ahí lo tienen ustedes, incluso hasta entrecomillado, y que por tanto debía de ser producido ID en la página 2. Que vaya, miren, yo soy abogado y en México hay una cosa que se llama principio de torpeza evidente, ¿no? Déjenme, me asomo por aquí porque el chisme está bueno, ¿no? Vamos a ocultar a estos muñequitos para que no se pierda detalle de las... Sí, se llama principio de torpeza evidente. Y es cuando un juez puede pedirle, remover al abogado de una de las partes por estúpido. O sea, porque es demasiado idiota para estar ahí. Se llama principio de torpeza evidente. O sea, a ver, incluso hasta de oficio, el juez puede decir, ¿sabe qué? Usted es demasiado estúpido para estar aquí, entonces lo voy a remover como defensa de la parte y pues tiene que buscarse otro abogado. Le ponemos uno de oficio porque el que tiene usted es... demasiado torpe, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Dice el documento, el gobierno comenzó ese proceso de producción de pruebas y el 30 de octubre entregó únicamente 7 artículos de prensa relacionados con la investigación o el caso James. Eso fue todo. Luego, en un movimiento que sugiere que el gobierno encontró materiales adicionales que no quería revelar ni producir, el aviso del 4 de noviembre siguió dando a entender que existen más pruebas. Informes públicos de ese mismo día también indicaron que el inspector general interino de la FHFA, que significa Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Joe Allen, fue despedido de su cargo el 3 de noviembre después de haber intentado proporcionar información clave a los fiscales de la oficina de la señora Halligan.
según 4 fuentes, la información que le entregó era requerida constitucionalmente o era potencialmente relevante para el descubrimiento de las pruebas. Y ahí tienen ustedes palabras más, palabras menos. Al final dice el aviso del gobierno titulado motivos por los cuales no se... Ahí vienen ustedes, fíjense en el último párrafo, ¿no? El aviso del gobierno titulado, vaya pinche título, ¿no? Motivo por los cuales no se proporcionarán materiales relacionados con la moción de acusación por venganza selectiva o procesal. También establece que la defensa pretende solicitar una cantidad sustancial de pruebas al gobierno. Pues es claro, o sea, básicamente están titulando a esto motivos por los cuales no le voy a dar las pruebas de que mi abogado, de que mi cliente sí mató al señor Juan Pérez, prácticamente, ¿no? Vaya. Y ahí lo tienen ustedes. Para rematar, cualquier documento dice comunicación o información relacionada con la decisión o recomendación de cualquier fiscal actual o anterior de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia de no acusar ni procesar a la fiscal Leticia James o que explique de alguna manera por qué cualquier proceso penal no estaría respaldado por la evidencia ni probablemente resultaría en una condena desde enero del 2025 hasta la fecha. Dice, esto incluye, entre otros, cualquier nota, memorando de no procesamiento o de inclinación y cualquier otro memorando explícito. Y la conclusión para rematar, o sea, ya la cereza del pastel, ahí lo tienen ustedes. La fiscal general James solicita respetuosamente que este tribunal haga lo mismo en este caso. Por estas razones, la fiscal general James solicita respetuosamente que el tribunal emita una orden de desestimación de la acusación con perjuicio por tratarse de una persecución selectiva y por venganza. O sea, decimos en Alvarado, cacería de brujas. O en su defecto que emita una orden de concediendo el derecho a descubrimiento de pruebas, discovery, sobre la naturaleza selectiva y venganza de la acusación del gobierno y que celebre una audiencia probatoria al respecto. De verdad, amigos, de ver y no creer, ¿no? Pues James ya los tiene contra la pared, ahí lo vieron ustedes, prácticamente les está dando hasta con la piedra del molcajete y bueno, pues ellos solitos se empinaron, ellos solitos aceptaron precisamente en sus propios documentos, 7 documentos de PDF, pues que Donald Trump sí está haciendo una cacería de brujas, que Donald Trump sí está usando a la Casa Blanca para fregarse a sus enemigos políticos, que está usando a la fiscal del Departamento de Justicia como su empleada personal y bueno, pues que tienen documentos que sí prueban los crímenes o presuntos crímenes que Trump estaría cometiendo aquí, pero que no los quieren entregar. Bueno, todavía el 3 de noviembre, un día antes de que se presentara este aviso de no cooperación, resulta que, como ustedes vieron, el inspector general interino pues quería hacer las cosas bien y fue el único que dijo, no, pues si el Departamento de Justicia, si la Corte Suprema nos está pidiendo estos documentos, pues se los vamos a dar. Alguien cuerdo. ¿Y qué hicieron? Pues lo corrieron. Lo corrieron precisamente para obstruir a la justicia. Y esto, amigos, es un crimen. No sabemos si esto le va a llegar a Donald Trump, que tendría que, digo, no siempre va a ser presidente. Le faltan 3 años y ahí me cuentan porque la última vez esto le costó muchísimo dinero y el impedimento de hacer negocios en Nueva York. Ahora vamos a ver en qué termina esto, en qué involucra. Lo que sí sabemos es que se puede ir a la cárcel, por supuesto, Pam Bondi, por supuesto, Halligan, que es una abogada de seguros de autos que no tiene experiencia como fiscal. Nosotros lo hemos dicho, que antes de esto, pues literalmente trabajaba en casos civiles relacionados con propiedades y seguros. Y que fue concursante del certamen de belleza de los Estados Unidos. Bueno, tiene experiencia en eso, pero de esto no sabe nada. Pero bueno, pues ya saben que a Trump, las chicas de los certámenes de belleza, pues tiene un especial favoritismo con ellos y la puso ahí de fiscal. Y pues ahora vean en los problemas que lo está metiendo, ¿no? Leticia James, para acabarla de amolar, pues digo, no me parece una información relevante, pero para las pulgas de Trump y su mote o su tufo racista, si me parece que lo es pues una fiscal afro. Entonces, afrodescendiente, pues para las pulgas de Donald Trump, imagínense que me parece que es un poco misógino, otra vez lo tiene contra las cuerdas. Una mujer
una mujer afroamericana y una mujer que ha sido su peor pesadilla y que ahí hay otros funcionarios que también están contra las cuerdas en estos momentos. Pero bueno, pues a James de alguna forma pues ya están volteándole todo esto y todavía cierra estos documentos con una frase que a mí me parece lapidaria. Dice, la Constitución exige que la ley, que se aplique la ley y no la retribución, que motive las acusaciones penales. Esa línea puesta justo al inicio del argumento legal le da toda la vuelta al discurso de Donald Trump, porque si algo ha quedado claro en todo este proceso, amigos, pues es que el presidente de los Estados Unidos no solamente quiere venganza, sino que está dispuesto a reescribir todas las reglas para obtener su venganza política. El problema, pues, es que ya no está actuando como un ciudadano privado. Es el presidente de los Estados Unidos y eso lo convierte a cada una de sus amenazas en una instrucción. Y cada uno de estos ataques en una estrategia, cada nombramiento en una jugada de control también, y entonces, pues si Trump acaba de dispararse en el pie o no, es algo que se verá muy pronto en las cortes, pero a mí me parece que sí lo hizo. No solo eso, sino que además de que yo sí creo que se disparó en el pie, arrastró a toda su gente, al Departamento de Justicia, a los más leales, a los que lo siguen ciegamente, incluso por encima de la Constitución de los Estados Unidos, al mismo hoyo que a él. Y ahí está, ese documento del 4 de noviembre, que es una confesión. Y contra eso, contra su propia confesión, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Y esto es lo que se va a desmoronar. Y detrás de eso, toda la fachada de imparcialidad del Departamento de Justicia bajo Trump, que no busca justicia, busca venganza. Así que, si quieren saber cómo termina esto, que se está poniendo muy bueno, pues los invitamos a suscribirse a nuestro canal para más análisis. Paco Trejo dice, ¿cuándo hablas de Portland? Por supuesto, estamos reportando muy continuamente acerca de Portland y lo seguiremos haciendo. Arnold Sanz dice, ¿de qué tenemos una nueva corte y nuevos jueces que son del pueblo? Bueno, ¿en México te refieres? Dice Francisco Castellanos, Víctor, ¿te acuerdas que hay un video donde graban un autobús donde se oye la voz de Trump y otra persona hablando de cómo conseguir a las mujeres? No sé si tengas acceso a ese video. No lo conozco, pero lo vamos a averiguar. Dice Tucancillo, ahora va a tener que comerse el churro crudo. Bueno, no puedo leer ese comentario completo porque no me vayan aquí a censurar. Dice Jorge Medina, la fiscal es su empleada personal, no solo en los casos legales, sino, bueno, tampoco puedo leer ese comentario porque uno que sí pueda leer, pues sí, así como es de fácil, desaparecieron a cuántos estudiantes eran de una universidad de México, dice. ¿Te refieres a los 43 del caso Ayotzinapa, me imagino, de los normalistas? Dice Singa Antonio, desde Nicaragua, felicidades. Muchas gracias y gracias a todos los que están aquí unidos con nosotros. ¿Qué dice Erendira? Dice, hablas mucho de Estados Unidos, de México y vives en Canadá, que es tan maravilloso, tan único, algo está raro. Pues sí. Pues ¿para qué te digo que no? Digo, hace rato hablábamos de Canadá, ¿no? Y datos son datos. En Estados Unidos se perdieron 157,000 empleos. En octubre nada más, ¿eh? Aquí en Canadá, ¿sabes cuántos se perdieron? Se generaron 66,000. Cientos de vuelos fueron cancelados el viernes en Estados Unidos. La parálisis presupuestaria más larga en la historia del país, que obliga a cerrar servicios públicos federales, ha dejado sin su salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores. Esto provoca escasez de personal en el sector. El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles una reducción de entre el 4 y el 10% en el número de vuelos en 40 de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos a partir del viernes. Las autoridades aseguran que quieren rebajar la presión antes de que ocurra un accidente. Colapsaron los aeropuertos ya más grandes de los Estados Unidos simplemente porque el gobierno decidió no pagarle
a quienes hacen funcionar esos aeropuertos. Nosotros ya se los habíamos dicho, por este shutdown, por el cierre del gobierno, pues no le pagan a los controladores aéreos, a la gente que está trabajando en los aeropuertos. Y miren, ahora el resultado, pues son miles de vuelos en los Estados Unidos que están cancelándose. Olvídense que eso que ustedes vieron fue nada más el inicio de lo que realmente se viene por aquí, porque ahora les muestro las cifras de hasta cuándo se estima que va a llegar precisamente esto. En algunas notas como prensa asociada ya hablan de cancelación del tráfico aéreo de hasta el 10%, que es una cantidad elevadísima. Ya hay una advertencia de ayer por la noche también en Reuters de que esto podría llegar hasta el 20% si el shutdown continúa. ¿Y saben qué? Pues va a continuar, porque Trump ya dijo que esto no se va a acabar. Está empecinado en su macho. Y ahora, ¿qué estamos viendo hoy? Vuelos cancelados. En un solo día ya estamos viendo miles de vuelos cancelados. Otros, pues que están al día siguiente, estamos hablando de 700 vuelos que son para mañana. Miles que no hay para cuándo. Encima se vienen las fechas decembrinas. Imagínense la cantidad de dinero que no está perdiendo Estados Unidos en este momento. Y todo básicamente, pues porque el presidente de los Estados Unidos, porque Donald Trump mantiene bloqueado el presupuesto federal, porque obligó a más de 60,000 trabajadores esenciales a seguir chambeando sin cobrar, y entre esos 60,000, pues hay controladores aéreos, gente que dirige aviones en pleno vuelo, gente que es la encargada de evitar desastres aéreos, colisiones, los aterrizajes, en qué pista les toca, ¿no? Despegar y aterrizar. Toda esa responsabilidad, imagínense, sin sueldo, de a gratis. Y cuando ya no pudieron más, pues empezaron las licencias médicas masivas. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque no pueden faltar. O sea, no les pagan, pero tampoco pueden faltar. A menos que se enfermen. Pues ahí tienen el montón que se están reportando enfermos. Turnos vacíos. Y pues esto ya es un desastre. Gente que está prefiriendo a este punto, pues renunciar a su trabajo. Pues sí es un buen trabajo, pero ¿de qué sirve si no te pagan? Y ya van más de un mes. Para los que nos vean en diferido, el viernes 7 de noviembre de este año fue ya la primer gran señal de que esto no es solamente ya una pelea política. Esto es una caída libre institucional y claro, ya la cosa ya explotó justo en 40 aeropuertos claves de los Estados Unidos, que por cierto son los 40 que concentran la mayor cantidad de tráfico aéreo de todo el país. ¿Cuáles son? Pues miren, estamos hablando de Atlanta, de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Washington, Boston, Filadelfia, Miami, Houston. Bueno, ¿para qué les sigo, no? Pero son lugares que mueven millones de personas cada semana y que esos aeropuertos, pues ya las autoridades correspondientes ordenaron reducir operaciones de inmediato. El recorte ya fue de entrada, como vieron ustedes, según reportan nuestros amigos corresponsales de prensa francesa asociada en el intro que les pusimos, pues es un recorte del 4%. Bueno, eso fue ayer, viernes, pero ya anunciaron que va a subir al 6% y que luego el jueves va a subir. Fíjense, así está la cosa. 4% ayer. Este martes va a subir al 6%. Para el jueves, 10%. Y si no se aprueba el presupuesto, 20% para la próxima semana. ¿Qué tarifazos ni qué nada con esto? Tienen para entretenerse. Y les van subiendo y subiendo. Mucha gente que se va a quedar atrapada, que pues en las fiestas decembrinas lo que quiere es salir a otro país o ir a Estados Unidos a visitar, pues eso se acabó. 1/5 parte de todos los vuelos estadounidenses cancelados. Estamos hablando de más de 8,000 vuelos menos por semana. Imagínense, 8,000 vuelos menos cada semana. O sea, casi 500,000 de pasajeros cada día que no van a ir a los Estados Unidos, que no van a salir de los Estados Unidos. 500,000.
Y eso sin contar los vuelos que están retrasados. El sitio en donde puede uno checar este tipo de cosas, que es FlyAware, ya reportó 1,056 vuelos cancelados nada más ayer viernes. Hoy sábado, que todavía no se acaba el día, pero ya van 711 más. 5,600 vuelos que sufrieron retrasos importantes en menos de 48 horas. Y los que creen que esto es un berrinche temporal de Donald Trump, pues esto ya se le salió de control, porque el problema de fondo no es nada más una cosa técnica, como decir, bueno, son más de 5,000 vuelos. No. Ya vemos cómo está usando todo este colapso pues como un sistema de presión en contra del Congreso de los Estados Unidos para que le aprueben su presupuesto, o si no, Estados Unidos arde en llamas. Y a él no le importa simplemente porque, ¿por qué no le importa? Simplemente no le importa porque él viaja en jet privado. Para empezar, él tiene el Force One. Él no va a ir a volar en comercial ni a irse a documentar 3 horas antes. Entonces le va y le viene. Y si hay 42 millones de estadounidenses sin comer porque no tienen el SNAP, bueno, pues él le da igual. Pues él nació rico y morirá rico. No sabe lo que es pasar hambre por no tener dinero. Le va y le viene. Y los demócratas, pues ya dijeron que no van a ceder con esos berrinches, pero son berrinches que están incendiando a Estados Unidos. Porque lo que quiere Trump es recortarle fondos a los seguros médicos, a los programas sociales. Ya lo hemos platicado aquí. Y si no lo dejan recortar toda la asistencia social a los pobres, o sea, no darles subsidios ni ningún tipo de ayuda social a la gente que necesita, que no tiene suficiente dinero, que no son limosnas, ¿eh? No son limosnas porque para eso se paga impuestos. El impuesto es porque tú recibes algo a cambio. Pues hay gente tonta que dice, es regalarle dinero a los pobres. Regalarle, ¿a cuenta de qué te quitan a ti dinero? Y por cierto, la mayoría de los que dicen eso les descuentan $10 al año de impuestos, ¿no? Mis impuestos, pues tus $10, cabrón. Pero cuando empiezas a sentir la responsabilidad de que te descuentan más impuestos, pues ya es la gente que dice, oye, estoy pagando y demando que se me dé algo a cambio por lo que pago. Y ya cuando dices, oye, las calles no tienen un solo bache, el servicio de recolección de basura es súper eficiente, la seguridad está muy bien, si me quedo sin trabajo me van a dar un seguro de desempleo, si me quedo sin casa me van a dar ayuda temporal, me van a ayudar a conseguir un nuevo empleo, bueno, pues entonces con gusto pago. Aunque a veces se siente pesado, pero aún así. Y cuando no recibes nada a cambio, pues imagínense nada más de lo que se trata, ¿no? Se viene Acción de Gracias y con esta nueva fecha festiva, pues se van a quedar varados muchísimos, miles de personas en los aeropuertos con sus hijos, pues porque no hay quien los suba al avión de entrada. No hay quien los lleve, no hay controladores. Ahora, si vemos los datos duros, pues todo esto arranca el 1 de octubre, cuando oficialmente empezó el cierre del gobierno federal, pero ya van más de un mes, estamos hablando a la fecha de la transmisión, pues de 39 días sin presupuesto aprobado. Y en ese lapso ya hablamos de 13,000 controladores aéreos, pero también de más de 50,000 agentes de seguridad en los aeropuertos, pues que han tenido que seguir todos los días, 39 días trabajando sin cobrar. A ver, es medio país operando a crédito ya. La presión psicológica y física para todas estas personas, imagínense, son responsabilidades muy grandes que tienen. Controlar el espacio aéreo con personal bajo mínimos o sin ningún incentivo. Les están pidiendo fiado su trabajo. El propio administrador, Brian Bedford, ya salió a decir esta semana que hay entre el 20% y el 40% del personal que no se presenta. ¿Y quién nos puede juzgar si llevan 39 días sin pagarles? Así de grave está. A ver, la hipoteca no perdona, la renta no perdona, la comida en la mesa no puede faltar. Las facturas que se acumulan, ¿qué les vas a decir? Es que no me paga el señor Trump. Evidentemente ellos tienen que dejar eso e irse a buscar otro trabajo de lo que sea.
Porque si no van a perder sus casas. En estos países, si no pagas tu hipoteca 3 meses seguidos, te quitan tu casa o te la pueden quitar. ¿Y saben qué? Ya va el primero. Y ni fechas para cuándo se acabe esto. Entonces, y decíamos hace rato, no es que falten los recursos. Es que evidentemente el sistema político estadounidense está secuestrado por una lógica de extorsión entre estas facciones y también entre esa guerra interna que al final, entre que demócratas y republicanos, los que realmente están sufriendo pues son los estadounidenses de a pie. Y no nada más el que trabaja en el aeropuerto y no cobra, también el que quería viajar y no puede porque hay miles de vuelos cancelados. El que quería ir a Estados Unidos, porque a lo mejor alguien me dice, yo no soy de Estados Unidos, pero a lo mejor ibas a visitar a tu tía o a tu familiar. Y lo que más indigna, vuelos por conexión, que también obviamente siguen el mismo destino, ¿no? Y mientras todo esto está pasando, pues el discurso oficial del gobierno es que volar sigue siendo seguro. ¿Cómo va a ser seguro? ¿Cómo va a ser seguro volar si no hay controladores aéreos? Y los que están no les pagan. Sin dormir, porque los que sí se quedan tienen hasta que doblar turnos. Sin personal suficiente. Seguro con 5,000 vuelos retrasados al día, ¿qué tan seguro se puede estar? Seguro cuando hasta el mismo secretario del Transporte, Sean Duffy, ya dijo públicamente que si esto empeora, pues se va a recortar hasta el 20% del tráfico aéreo. Ahí lo pueden ustedes ver. No, eso pues no nada más es una irresponsabilidad, es un intento de encubrir todo este enorme colapso. Y lo que está pasando ya no es un ajuste, esto es un colapso gradual de la capacidad de operación civil de los Estados Unidos y es justo en los aeropuertos donde esto ya se está notando muchísimo. Algunos datos que yo creo que hay que analizar. Por ejemplo, miren, American Airlines ya anunció que está cancelando 220 vuelos todos los días. Nada más American Airlines. Delta Airlines también dijo que está cancelando 170 vuelos diarios. Southwest, más de 100 cancelaciones por día. United Airlines, 168. O sea, todas las aerolíneas están cancelando. Y eso que apenas va arrancando la temporada alta. Ahora imagínense cómo va a estar esta cosa del 20 al 30 de noviembre. No nada más por el tema del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. También se viene Navidad. Millones de personas viajando para Acción de Gracias. Pues se va a saturar todo. Y si no hay controladores aéreos, pues no hay vuelos, punto. Pero eso nada más es un problema, de la logística. Esto ya, amigos, es literalmente una demostración brutal de cómo se desploma una potencia por dentro por los berrinches de una sola persona, porque Estados Unidos no está siendo en estos momentos atacada por nadie. Es decir, estas cancelaciones no es por culpa de Irán o de Rusia o de China, es por culpa de su presidente. No hay un sabotaje, no hay una guerra, no hay una pandemia. Lo que está pasando, pues es que el propio aparato político se está destruyendo a sí mismo. Y está destruyendo de paso, digo, más que ellos mismos. Lo malo es que pasa a traer en su camino pues toda la capacidad operativa. No pueden ni siquiera llegar a acuerdos mínimos. Y ojo, esto no es nuevo. No es como que alguien diga, bueno, los tomó desaprevenidos. Esto ya había pasado en el 2019. Donald Trump otra vez, por cierto. Un cierre de gobierno que en aquella ocasión duró 35 días, ahora ya van 39 y contando. O sea, este es el cierre de gobierno más largo de la historia de los Estados Unidos. Estamos viendo historia, pero de la mala, chingado. Y ahora, pues repito, mañana ya va a ser el día 40. Y lo peor, Trump ya dijo que esto va para largo, que él no va a ceder. Y si el sistema colapsa, pues por él qué mejor. Porque ese colapso es precisamente lo que él quiere, porque lo está usando como una excusa para exigir que le den más poder, más control, para usar el presupuesto a sus anchas, más concesiones políticas. De paso se quitó de encima al Congreso que no está sesionando y se vuelve un emperador. Es la lógica, amigos, de un sabotaje estratégico. Bueno, mientras esto está pasando, hay muchas cosas que parecen ya literalmente pues sacadas de ciencia ficción. Yo estaba viendo estas notas hace rato y digo,
de verdad que son de ver y no creer, jubilados que están esperando en salas vacías, gente que está llorando porque perdió la conexión con un ser querido, mujeres que dejaron su trabajo con un horario fijo para poder trabajar horas extra, gente que tiene que ir a una ciudad por trabajo y no puede, o por una enfermedad a un hospital. Y todo eso mientras los medios intentan vender la idea de que esto pues no es tan grave como dicen. Pero claro, si los grandes medios dependen de contratos federales, pues ¿cuándo nos van a decir cuán grave está? Yo creo que la verdadera pregunta es ¿cuántos días más creen ustedes que va a durar esto antes de que pase un accidente? Es cuestión de tiempo, como que 2 por 2 son 4. No puedes jugar a taparte los ojos mientras conduces a 120 kilómetros por hora. ¿Qué esperas? Pues el crash, el accidente. ¿A dónde va a parar esto sin controladores aéreos? Es cuestión de tiempo para que pase una desgracia. No nada más es un cierre administrativo. ¿Y saben qué? Yo estoy convencido de que Trump quiere que pase esa desgracia. Que tengamos aquí el titular de un avión, no nada más como el que pasó de UPS, de pasajeros, volando en 1000 pedazos, con cientos de muertes, para que Trump saque raja política de eso y diga, los demócratas, ahora sí, apruébenme el presupuesto, porque si no van a venir más. Eso es terrorismo de Estado. Literal, ¿eh? Está jugando con la vida de muchísimos. Pero bueno, pues es su herramienta de presión. De un sistema que ya no puede garantizar ni siquiera los servicios más básicos como controladores aéreos. Ya no puede ni siquiera mantener a flote algo tan crítico como su espacio aéreo. ¿Y luego qué sigue? Hospitales, puertos, redes eléctricas. Eso ya se vio. Y cuando el sistema entra en modo colapso institucional, pues eso es como si tuvieras una ficha de hileras de dominó y pum, le pegas a la primera. Un aeropuerto cerrado no nada más es el tema de que alguien que tuvo para un vuelo no va a poder ir. No, eso es turismo, es comercio, son negocios. No nada más es el que sale de los Estados Unidos, es el que se supone que iba a ir a visitar de turista, si es que aún alguien quiere ir ahí a turistear. Y eso tiene consecuencias fiscales. Por supuesto, y si los vuelos no despegan, la economía estadounidense tampoco va a despegar. Ya lo vimos en la pandemia. Y lo que está en juego, pues no nada más es una pelea entre republicanos y demócratas. Literalmente es la legitimidad misma del Estado. Porque ya cuando miles de trabajadores públicos tienen que rogar por una caja de comida gratis, entre comillas gratis porque el gobierno no les paga, cuando el transporte aéreo deja de funcionar, cuando el presidente usa todo ese caos como una táctica política, pues ya estamos ante una fractura muy, muy profunda. Y esto, amigos, no se va a arreglar con un comunicado, no se va a arreglar con una frase vacía. Esto se va a arreglar con algo que no puede ofrecer en estos momentos su presidente. Responsabilidad política. Por eso lo que estamos viendo aquí es gravísimo. Nosotros lo vemos desde afuera, pero no podemos dejar de pensar lo grave que es esto. Repito, porque son viajes, son conexiones, vuelos de conexiones, también es comercio. Y el país que durante décadas nos dijo cómo tenía que funcionar el mundo y dictaba las reglas de cómo debía operar el planeta, el país que nos vendió la idea de que ellos tenían el sistema más sólido, el más eficiente, el más moderno, pues ahora en manos de Trump ni siquiera pueden asegurar que un vuelo salga a tiempo o que salga. No porque les falle la tecnología, no porque no tengan personal calificado, no porque no tengan la capacidad. La tienen y de sobra. Es por pura negligencia de una sola persona. Si les interesa estar al tanto de lo que está sucediendo en estos momentos que nos afecta a todos, por supuesto, pues los invitamos a suscribirse a nuestro canal porque aquí siempre estamos hablando y analizando lo que hay detrás de la noticia. Dice, NASA Bluebeam se arregla con Winchester. La verdad
dice Juliana Prieto, viene recesión económica a nivel mundial. Ese es el gran riesgo, ¿eh? Acuérdense que no nada más son vuelos comerciales, es parte de la cadena de suministro. Porque muchos países dependen del dólar todavía, dependemos del dólar todavía. Esa es la realidad. Casi todos los países de América Latina, si no es que todos, mejor dicho, tienen deuda denominada en dólares y esto nos afecta. Dice Tucancillo, los yanquis que hablaban de Venezuela, de las bolsas CLAP, pero ahora ahí los tienen con bolsas a ellos. Facundos dice, habrá que dejar de depender del dólar, pero que los yanquis se hundan. Dice, bueno, no es tan sencillo. Primero porque todos nuestros países dependen del dólar y para dejar de depender habría que liquidar esas deudas externas que se han vuelto impagables. Y si las tasas de intereses empeoran, pues se ponen más canijas, todavía más difícil de pagar se va a volver. Y luego porque cuando decimos yanquis, a veces pensamos que es un güero supremacista blanco, pero cuando le ponemos un rostro, ahí están nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. Hay más de 54 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y que mandan remesas a México, que es la principal entrada de divisas a nuestro país. Las remesas para México se obtiene más dinero de las remesas que de Pemex. Imagínense. Chéquenlo si no. Entonces imagínense, ¿quién puede desear el colapso de Estados Unidos? Pues es desear el colapso de México, de la principal fuente de divisas. Nos guste o no, estamos anclados a ese destino. Juliana dice, ahora tú recibes dinero y hay que cuidarlo, es decir, medir lo que compras. Cuando les llega una remesa, pues, y cada vez fíjense, yo mando dinero a México y cuando mando, ya no mando en dólares porque mando en pesos mexicanos y la misma cantidad de pesos cada vez son menos dólares. Bueno, mejor dicho, más dólares. O sea, siempre hay que estar mandando más y más y más para poder llegar a la misma cantidad de pesos. Pero el sueldo no sube, ¿eh? Hablando del dólar canadiense. Dice, hace días vi un video de una familia de Honduras y vendían tomates y usan el dólar. Sí, bueno, en El Salvador, por ejemplo, muchos de nuestros países están dolarizados también. Argentina ya está vendida a Estados Unidos, dice los que votaron a favor de Trump. Argentina que tiene serios problemas económicos y que encima pues cada vez la esperanza de Milei es anclar su suerte al dólar. De hecho, él tenía la idea de desaparecer el peso argentino y meter el dólar, nada más que no le ha salido, ¿no? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.